Bien, buenas tardes con todas y con todos. Por favor, vamos a comenzar con las disculpas del caso por el retraso. Vamos a comenzar con la clase teórica correspondiente al día de hoy. Por la respuesta de sus compañeros, entiendo que me escuchan bien. Sí, doctora. Listo, Sí, gracias. doctora. Bien, permítanme por favor compartir la presentación para poder iniciar con nuestra clase. Listo. Por favor, me dicen si pueden visualizar en su pantalla el PPT. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al planeamiento estratégico 3, que como ya lo han venido mencionando los docentes que me han antecedido en esta segunda unidad, corresponde al momento estratégico y al momento táctico operativo. Bien, el índice o la tabla de contenidos las hemos compartido con ustedes. Básicamente tenemos 4 puntos. El análisis FODA como tal, que contiene además el análisis del entorno y el análisis interno. La matriz de consistencia FODA, que es el instrumento principal para que ustedes puedan usarla en el planeamiento estratégico, que elaboren de la institución que corresponda, que como producto nos da acciones estratégicas para el logro de los objetivos y finalmente las conclusiones. Bien, entonces, solo a manera de repaso, para ubicarnos en la clase de hoy, nuevamente tenemos los momentos previos, que es el explicativo, que está en realidad orientado a ver cómo es el análisis de la situación de salud y la identificación de los problemas. Para esto, ustedes han tenido la oportunidad ya, e inclusive en la práctica o en los seminarios, ir mirando información correspondiente a la jurisdicción, en este caso, de los establecimientos de salud o la institución que ustedes hayan elegido, y con ello revisar y mirar qué tipo de población tienen, cuánta población, los grupos de edad de la población, las principales características sociodemográficas, es todo lo que son los determinantes sociales de la salud en relación a educación, vivienda, desarrollo sociocultural, los propios problemas de salud, y todo lo que ustedes han visto que tiene un ASIS o análisis de situación de salud. Que como les decía, en este caso a los que tienen seminario conmigo, los grupos que tienen seminario conmigo, no es el único instrumento, sino hay otros instrumentos que también sirven para hacer este análisis de la situación e identificar y priorizar los problemas que corresponden a la jurisdicción. Este es el primer momento explicativo, que además va acompañado del segundo momento, donde ya vemos el tema de la misión-visión, y con el momento normativo, que ya lo han visto ustedes también, que es el debe ser, donde se definen los objetivos a partir de la definición del problema y una metodología de árbol causa-efecto que también han usado en la práctica. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar en el momento estratégico y operativo de la planificación estratégica. El análisis relacionado a la planificación estratégica, que tiene que ver con el tercer momento, se basa en lo que nosotros conocemos como el FODA, que son las iniciales que vamos a ver ahora, que tienen que ver con las fortalezas,
las oportunidades, las debilidades y las amenazas que se encuentran alrededor de una institución o un establecimiento de salud o una red o un ministerio, cualquiera que sea la institución del cual ustedes quieran analizar estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces el FODA se convierte en una herramienta que muestra la situación actual de la organización, de la cual vamos a hacer el plan estratégico y el plan operativo. Y se obtiene un diagnóstico preciso, que es el que nos va a dar el marco para luego desarrollar todo el instrumento que finalmente va a terminar en un plan estratégico. Y esto hace que nosotros establezcamos estrategias para que se cumplan los objetivos. Entonces, en resumen, el FODA es una herramienta que muestra la situación actual de una organización y se obtiene del diagnóstico preciso. En base a él se establecen estrategias para cumplir con los objetivos. Acuérdense bien de este punto de que se establecen estrategias para cumplir los objetivos. Ese es el meollo del asunto de un análisis FODA en el planeamiento estratégico. ¿Bien? ¿Qué son las estrategias? ¿No? Las estrategias son el cómo se quiere llegar a alcanzar cada uno de los objetivos y las metas que nos hemos trazado. Es decir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a intervenir y cómo vamos a lograr las acciones propuestas. Entonces, eso es estrategia. Ustedes cuando hablen de estrategias, rápidamente se extrapolan al cómo. Entonces, para ver el cómo, hay todo este proceso metodológico de usar el FODA. Adicionalmente, las estrategias son definidas como la ciencia y el arte de disponer de recursos estrictamente necesarios para alcanzar los objetivos planteados con eficiencia y con eficacia. Es decir, objetivos que sean buenos, con calidad, en un corto tiempo, ¿no? Y que sirvan a las necesidades de la población para resolver los problemas que hayamos identificado. La estrategia tiene que ver con lo que debemos hacer para evitar que las fuerzas contrarias o que los factores contrarios obstaculicen lo que queremos alcanzar. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad, seguramente, de, por ejemplo, participar de juegos estratégicos, ¿no? Juegos estratégicos donde generamos alianzas con los otros participantes del juego para poder ganar. También hacemos coaliciones con otros participantes del juego con el objetivo de ganar. En este caso, en los juegos el objetivo es ganar. Igual en un plan estratégico, lo importante es cumplir con el objetivo del plan. Entonces, las estrategias que usemos tienen que estar orientadas a cumplir este objetivo del plan. Bien, al igual que en las guerras, ¿no? En las guerras, cuando se planifica cómo se va a ganar una guerra, se planifican estrategias. Esas estrategias son el cómo. Y para obtener ese cómo, nuevamente, el FODA es un instrumento que nos sirve de manera muy metódica y de manera muy concluyente, como lo vamos a ver más adelante cuando describamos qué es el FODA, en qué consiste, cómo se hace y para qué sirve. Bien, entonces, ¿por qué son importantes las estrategias? De lo que hemos conversado podemos deducir, porque permiten alcanzar la visión, esa visión que ustedes en el ejemplo de su práctica en el establecimiento han definido a través también de un proceso metodológico, por ejemplo, permite lograr objetivos y obviamente cumplir con la misión. Ven cómo todo este proceso del planeamiento tiene como una
concatenación y un proceso que no es cancelatorio a lo que ya hemos venido haciendo en los momentos previos de la planificación estratégica. ¿Cómo construimos estas estrategias? Otra vez a través del análisis FODA. Ya lo había mencionado hace un momento. FODA, perdón, vienen a ser las siglas del inicio de cada una de las palabras, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Un aspecto importante que ustedes tienen que identificar para usar de manera adecuada el análisis FODA es que las fortalezas y las debilidades son de origen interno, ¿no? Todas las características que ustedes comiencen a analizar para denominarlas fortalezas o debilidades tienen que ser de carácter interno de la institución o del establecimiento, ¿no? Porque eso nos da la posibilidad de actuar sobre ellas. Y las oportunidades y las amenazas, como ya deben estar imaginándose, un poco por lógica simple, son las características externas. Un poco más difícil de poder modificarlas, pero de las cuales podemos sacar provecho para poder actuar con las que nosotros podemos modificar, que son las características internas. Bien, entonces, fortalezas y debilidades, características internas de una institución, de un área, de un departamento, de un establecimiento de salud, de un hospital, de una direza, de una red, ¿no? De un ministerio, de un servicio, ¿no? De cualquier circunscripción que ustedes hayan elegido, del cual quieren hacer un plan estratégico o un plan operativo. Bien, y oportunidades y amenazas, todo lo que esté por fuera de esta institución, de este servicio, de esta red, de esta direza, de esta, digamos, circunscripción nuevamente que ustedes hayan elegido. Bien, internas, porque son posibles modificarlas, y las externas no se pueden modificar. ¿Cómo graficaríamos el análisis FODA para un establecimiento de salud, por ejemplo, ¿no? Un establecimiento de salud del primer nivel, un centro de salud 1.3, 1.4, o un hospital. Tenemos un entorno directo, tenemos un entorno indirecto, fuera de ella tenemos una dimensión internacional, e inclusive más allá de ella tenemos el universo, ¿no? El universo por ahí de manera gráfica hemos puesto los marcianos, pero para graficar de alguna forma que todo lo que está por fuera del establecimiento de salud se considera en esta lógica de las oportunidades o las amenazas. Bien, entonces en este gráfico que ustedes ven de diferentes tonos de verde tenemos al establecimiento de salud, y ese verde más tenue, donde está inscrito establecimiento de salud, ese sería el entorno interno. Y todo lo que está en un verde un poco más fuerte, también en diferentes tonos, lo plomo y lo azul, es el entorno externo. Y dentro del entorno externo está el directo, indirecto, la dimensión internacional y el universo. ¿Okay? Entonces, para que tengan una idea de hasta dónde, digamos, tenemos que considerar los factores que vamos a analizar en el FODA. Bien, vamos a definir un poquito más el análisis interno. En el análisis interno, ya habíamos dicho, están las fortalezas, que son las capacidades especiales con las que cuenta la organización. Otra vez, ustedes se van imaginando el establecimiento, el hospital, la red, el ministerio, el servicio, lo que fuera, y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia, o sea, a otro establecimiento, a otro hospital o a otra institución. ¿Y cuáles son las características que ustedes pueden identificar como fortalezas? Están
todas las habilidades y capacidades que poseen, los recursos que controlan, sean recursos humanos, sean recursos financieros, ¿no? Sean recursos relacionados al equipamiento, a la infraestructura, ¿no? Son los recursos que pueden controlar porque están dentro de su establecimiento o dentro de su organización. Y las actividades que desarrollan de manera permanente, ¿no? Por ejemplo, cuando en un establecimiento de salud que hacen actividades de sensibilización o las propias atenciones en los servicios de salud, en las consultas externas, en los diferentes programas que ustedes ven en los establecimientos o en los hospitales, etcétera, esas son fortalezas que tienen que tener en cuenta en un análisis FODA. Entonces vamos a desagregar algunas para que ustedes puedan identificar de manera más concreta. Los profesionales de la salud y de administración de alto nivel, si estamos hablando de un ministerio, si estamos hablando de un establecimiento de salud, pueden ser los médicos, enfermeras, el personal administrativo. Están los documentos de gestión actualizados de esta institución y aprobados, obviamente, como el reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, el cuadro de asignación de personal, el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Que son los, digamos, instrumentos de gestión más conocidos o que más se usan, pero así como estos hay otros, ¿no? Una serie de instrumentos de gestión que las organizaciones tienen y que si están actualizados y están debidamente aprobados, también se convierten en una fortaleza. También está el desarrollo mediano de investigación científica. Ustedes saben que en nuestro país no hay mucha cultura de hacer investigación, pero el hecho de que ya haya procesos de investigación en las organizaciones, en los establecimientos, cual fuera que sea el nivel, significa una fortaleza. El ser centro de referencia de pacientes con alta aceptación, el hecho de que sean un hospital o un centro de salud que atiende muy bien a sus pacientes y por lo tanto es de alta aceptación, es una fortaleza porque son los servicios que ustedes dan. La amplia gama de servicios especializados, en el caso de que sea una organización que preste consultas, por ejemplo, de tipo especializado, es una fortaleza. La ubicación física de fácil acceso para la población es una fortaleza. La infraestructura moderna con equipamiento completo, los servicios de salud con buena aceptación por parte de la población y el sistema de citas funcionando adecuadamente son, digamos, fortalezas, corresponden a fortalezas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hagan un análisis FODA. Bien, entonces esas son las fortalezas, parte del entorno interno de la organización. Seguimos con el análisis interno. En el otro lado están las debilidades, que son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, lo contrario. Está asociado a los recursos de los que carece el establecimiento o la organización de la cual están haciendo el análisis FODA, las habilidades que no posee y las actividades que no desarrolla adecuadamente. Son como lo contrario de las fortalezas, como su nombre, si queremos darle un significado semántico del diccionario, lo dice, ¿no? Fortalezas y debilidades. Igual está relacionado con organización deficiente, con atención con mala calidad y equipamiento inadecuado, por ejemplo. Y si vamos a ver algunas características de la misma categoría de las que vimos para fortalezas, estarían los profesionales de la salud con competencias limitadas o con capacidades limitadas, la débil cultura organizacional de esta organización, la infraestructura tuburizada y desordenada, que es lo que muchas veces vemos en nuestros establecimientos, una gestión centralizada, no participativa, significa donde solamente el jefe de la organización toma las decisiones y no lo hace de manera participativa ni con su equipo de gestión, menos con la población a la que atiende, tecnología obsoleta, bajos niveles de satisfacción de usuario, no hay impulso a la investigación, procesos desordenados,
y poca coordinación entre áreas. Como verán, todas estas características son internas, ¿no? De un establecimiento de salud. En este caso, si lo extrapolamos a cualquier organización, cambia la denominación quizá, pero la característica se mantiene. Y si nos vamos al análisis externo, vamos a hablar de oportunidades y amenazas. Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno de la organización y que permitan obtener ventajas competitivas. Eso es para cualquier organización. Y se agrupan en categorías. Pueden ser económicos, sociales y políticos, demográficos y también de competencia. En un establecimiento de salud podemos hablar de financiamiento a través de seguros públicos, incremento de proveedores que desean trabajar con el Estado, necesidad de rotación de internos en el establecimiento de salud de primer nivel de atención, necesidad de campo clínico para las universidades, financiamiento por incentivos, financiamiento para el desarrollo de investigaciones, por ejemplo, que la OPS, Concitec o otros financien este tipo de acciones, e impulso a proyectos de inversión pública. Estas son las oportunidades. Estas características las dan todo lo que está por fuera de la organización, en este caso por fuera del establecimiento. Porque el establecimiento, por ejemplo, es financiado a través de su red, de su direza, del MEF, ¿no? De su gerencia regional de salud, del Ministerio de Salud en algunos casos, ¿no? Entonces, igual, los proveedores están afuera, que desean trabajar con el Estado, entonces eso es como una oportunidad. Y en el análisis externo, la antítesis, lo contrario, están las amenazas, que son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden atentar incluso contra la permanencia de la organización. Igual se agrupan en económicos, políticos, demográficos y también en la competencia. Y vamos a ver un poco las características de amenazas en un establecimiento de salud. Vamos a encontrar lo que ustedes han mirado durante todo el curso, tanto en Salud Pública 2 como ahora en Planeamiento Estratégico, el sistema de salud, ¿no? Una inadecuada organización del sistema de salud que está por fuera del establecimiento es una amenaza. La baja asignación de presupuesto es una amenaza porque está fuera, no depende del establecimiento. Una inadecuada política de recursos humanos en el sector, por ejemplo, el hecho de que los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los psicólogos, los nutricionistas y todos los profesionales que ustedes pueden identificar estén mal pagados porque no hay una política adecuada de recursos humanos, es una amenaza porque no depende del establecimiento, ¿sí? de otros niveles de gobierno que finalmente tienen que definir esta política de los recursos humanos para todos los establecimientos. La alta demanda de pacientes que requieren atención y no cuentan con SIS tampoco depende del establecimiento y eso hace que pueda ser una amenaza. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes no pueden tener dinero para atenderse y obviamente nadie les va a coberturar la atención, el establecimiento los atiende y tiene que pagar de su bolsillo, y como tiene que pagar de su bolsillo, no necesariamente puede generarse una demanda adecuada. O si lo atiendes, obviamente el SIS no te paga y se convierte en una amenaza. Población con poca cultura de prevención y cuidado de su salud, en temas de promoción de la salud, también es una amenaza, que no depende del establecimiento, depende de la población, pero para que esto mejore hay que trabajar con ello, ¿no es cierto? Eso lo muestra en la práctica, pero es una característica, si la encuentran, catalogada como una amenaza. Alta demanda de pacientes que requieren internamiento, también, y la presencia de consultorios privados cercanos que atienden a menor costo, también se puede convertir en una amenaza. Si es que, por eso hablamos de esta característica de competencia, tienes a estos establecimientos cercanos a donde tú estás con tu establecimiento tratando de sacar adelante y que cumpla sus objetivos y que cumpla
su misión y llegue a cumplir su misión en el tiempo que ha determinado. Bien, entonces, si vemos de alguna forma este esquema de las características FODA de esta manera, vamos a tener en el lado izquierdo todo lo que sería el entorno interno o las características internas, y en el lado derecho todo lo que es externo, ¿no? Fortalezas y debilidades internos, oportunidades y amenazas externas. Eso es bastante lógico y lo estoy haciendo repetitivo para que ustedes puedan fijar y podamos tener la facilidad de usar estas características cuando hagamos el cruce correspondiente en la matriz de consistencia del FODA, que es el instrumento que nos va a ayudar a ubicar estas características y generar estas estrategias. Visto de otra manera, si ya lo enfocamos hacia un establecimiento de salud, tenemos arriba, en color verde, las fortalezas y las debilidades, y en la parte de abajo, las oportunidades y las amenazas. ¿Bien? Entonces, en fortalezas, nuevamente, podemos tener recursos humanos competentes, infraestructura moderna en el establecimiento. En debilidades, que no cuente con instrumentos de gestión actualizados o servicios de mala calidad. Cuando hablamos ya del externo en oportunidades, vamos a tener nuevas tecnologías sectoriales actualizadas al contexto, y en amenazas, proveedores de servicios como competencia, en este caso pandemia no controlada, ¿no? Estamos todavía en pandemia, la OPS todavía no ha determinado el fin de la pandemia, se dice mucho, se ha anunciado que la pandemia termina en los primeros meses del 2022, para pasar probablemente a ser una endemia, porque obviamente responde a unas características epidemiológicas para caracterizarla de esa manera, pero entre tanto no haya un pronunciamiento de las autoridades, en el caso nuestro, en el país, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, en razón a lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, defina, vamos a seguir teniendo a esto como una amenaza. Bien, entonces, vistas las características de lo que serían las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades, vamos a ir a la matriz de consistencia del FODA. ¿Bien? Fíjense cómo funciona esta matriz para el análisis FODA. Nuevamente, nos ubicamos en lo interno, que son fortalezas y debilidades, y en lo externo, que son oportunidades y amenazas. El interno está a la izquierda, en este caso de mi pantalla, y el externo a la derecha de mi pantalla. Tenemos fortalezas con oportunidades que dan FO, así ubíquenlas. Tenemos fortalezas y amenazas, o cruzamos, mejor dicho, fortalezas y amenazas que dan FA. Tenemos debilidades y oportunidades que dan DO, y tenemos debilidades y amenazas que dan DA. ¿Bien? Entonces, ¿esto para qué sirve? Porque cuando vayamos a esta matriz, donde hago este cruce y que me quedo con estos cuadrantes FO, FA, DO y DA, lo que vamos a establecer de alguna forma son las preguntas para identificar las estrategias. ¿Ok? Entonces, en FO, que me da la oportunidad de establecer aquellas estrategias con las que yo puedo atacar, ¿no? Vamos, afrontar mi problema, mejorarlo, pero desde una posición de ataque. La pregunta es, ¿en qué medida estas fortalezas nos permiten aprovechar al máximo
la oportunidad que se nos presenta. En FA, para establecer las estrategias que van a reforzar, mi pregunta sería, ¿qué estrategias permitirán que se eviten las amenazas utilizando las fortalezas? En DO, la pregunta será, ¿qué estrategias permitirán que se aprovechen las oportunidades para vencer esas debilidades? Y obviamente mis estrategias van a ser de movilización. Y en DA, mi pregunta será, ¿qué estrategias permitirán reducir al mínimo las debilidades para evitar las amenazas? Y estas son las estrategias básicamente de defensa, ¿no? O para defender. Entonces, todo esto es parte de un proceso metodológico que ustedes tienen que tener en cuenta y comenzar a responder esas preguntas, utilizar esas preguntas para responderlas y generar sus estrategias. Bien, entonces vamos a pasar al tercer punto, que son las acciones estratégicas para el logro de objetivos. ¿Cuáles son los tipos de estrategias? En FO son las estrategias de desarrollo, así de simple. En FA, las estrategias de mantenimiento. En DO, las estrategias de crecimiento. Y en DA, las estrategias de sobrevivencia. Esos son los tipos de estrategia que van a desarrollarse o que van a establecerse cuando respondamos las preguntas al cruzar las características que ustedes identifiquen en el análisis. Para eso sirve este cuadro, donde las fortalezas, ahí donde ponemos 1, 2, 3, 4, 5, hay que escribirlas tal cual las hemos identificado previamente en una especie de lluvia de ideas, y tomando en consideración todo lo que hemos dicho en las anteriores láminas, al igual que las debilidades, al igual que las amenazas, igual que las oportunidades, ¿no? Todas las escribimos y luego comenzamos a cruzar con las preguntas que se han establecido para establecer o para definir estas estrategias. Bien, entonces vamos a desarrollar rápidamente qué cosa significa cada una de estas estrategias. Por ejemplo, las estrategias de desarrollo se basan en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. La organización podría, a partir de sus fortalezas y a través del uso de capacidades positivas, aprovechar y ofrecer mejores servicios. Para eso sirven las estrategias de desarrollo. Las estrategias de crecimiento, que las da el DO, tiene por finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas en una organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades y podría decidir invertir recursos, por ejemplo, para desarrollar áreas deficientes y así poder aprovechar las oportunidades. Esas son las estrategias de crecimiento. ¿Cómo las obtiene? Haciendo los cruces respectivos de las características del FO, de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades, de las amenazas que han ido identificando previamente. La mecánica se repite para todas las estrategias. Las de mantenimiento que nos da el FA son las que tratan de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas que poseen. Y finalmente, las de sobrevivencia tienen como propósito minimizar las debilidades y evitar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. Estas son las, digamos, entre todas, las que menos quisiéramos tener, porque obviamente es más complicado el generar, usar esta combinación. Es más difícil usar esta combinación para salir adelante. Siempre hay que valernos de las otras para poder llegar a nuestros objetivos y cumplir nuestras metas. Bien, entonces, regresamos nuevamente a nuestra matriz FODA, donde están los tipos de estrategias. Vuelvo a repetir,
El FO nos da las de desarrollo, el FA las de mantenimiento, el DO nos da las estrategias de crecimiento y el DA las de sobrevivencia. ¿Cómo? Respondiendo a las preguntas y haciendo que esto nos permita tener esta estrategia clara. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace el cruce de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. ¿Bien? La idea es que ustedes, de todas las fortalezas que hayan identificado, de todas las debilidades que hayan identificado, de todas las oportunidades y amenazas que hayan identificado, pongan o escriban en los cuadrantes que corresponden las que ustedes van a utilizar. ¿Bien? Entonces, haciendo el cruce correspondiente del FO, fortalezas y oportunidades, y haciendo la pregunta que corresponde, la respuesta nos va a dar la oportunidad de tener una estrategia. Por ejemplo, si nosotros cruzamos F6, ¿no?, con O4, solo para tener un ejemplo, F6 es recursos humanos sensibilizados y comprometidos con la integración de los programas. Acuérdense que esta matriz es de un servicio de la etapa de vida adolescente. Y O4 es la política del sector orientada prioritariamente a la atención integral de salud de la mujer, del niño y de los adolescentes. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Fomentar y promover la implementación de la atención integral a través de los recursos humanos sensibilizados y comprometidos. ¿Ven? Entonces, la política orientada a la atención de la salud de la mujer, que está potenciado por estos recursos humanos sensibilizados y comprometidos. Entonces, cada uno de estos cruces nos van a dar estrategias. Y el kit de el obtener la estrategia va a estar en responder a las preguntas y redactarlas de manera adecuada. Bien, permítanme por favor un segundito. Ya está. Bien, entonces, como en esta matriz de consistencia de la etapa de vida adolescente, la idea es utilizar las características que ustedes hayan encontrado de su organización, en este caso de su establecimiento, de su municipio, de su red de salud, de su DIRESA o Dirección Regional de Salud, del propio ministerio, de un área, de una división, de un departamento de especialidad, etcétera, etcétera, pero con la lógica de responder a las preguntas que corresponden. Bien. En resumen, ¿cómo resumimos esto? En el proceso de planeación, o se dice que el proceso de planeación o planeamiento es funcional cuando disminuyen las debilidades, se incrementan las fortalezas, las amenazas son atendidas oportunamente y se aprovechan las oportunidades. Con ello, alcanzaremos los objetivos y la misión de la organización. Entonces, esta lógica de usar el FODA justamente tiene la característica de que ustedes sepan identificar y usar de manera adecuada las preguntas para establecer sus estrategias, tipificarlas en los tipos de estrategias que hemos realizado y luego quedarse con la redacción que va a ayudar a mejorar su cumplimiento de objetivos y, en este caso, misión y visión de la organización de la cual están haciendo el FODA. Bien, 4 conclusiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Número 1, que el momento estratégico define el cómo. Lo he repetido de manera reiterada para que eso se quede grabado y ustedes sepan
de qué se trata. Y para ello, obviamente, se usa el análisis FODA. En el análisis FODA, conclusión número 2, se considera a las fortalezas y debilidades como características de ámbito interno y a las amenazas y oportunidades del entorno externo. Eso también lo hemos repetido, lo estamos identificando de manera reiterativa. En el análisis FODA es importante potenciar ¿qué? Las fortalezas. Acuérdense de esto. Potenciar las fortalezas, neutralizar las amenazas, corregir las debilidades y aprovechar las oportunidades. Si ustedes tienen en cuenta eso para la elaboración de sus estrategias, usando de manera adecuada las preguntas y las respuestas, las redactan de tal forma que permita tener el cómo claro, con seguridad el cumplimiento de los objetivos y de la misión y de la visión va a ser mucho más fácil. Y finalmente, la cuarta conclusión es que para definir las acciones estratégicas, la matriz de consistencia del FODA es un elemento clave. Es decir, no solamente es que ustedes identifiquen cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas. Eso es parte importante del proceso metodológico. Pero más importante es usar la matriz de consistencia, con las preguntas y las respuestas realizadas, redactadas de manera adecuada, lo cual nos va a dar pie a las estrategias o al cómo queremos solucionar estos problemas que hemos identificado, en el caso nuestro, del plan estratégico que estamos elaborando ya de manera práctica en los seminarios. Bien, y acá algunas fuentes de información que ustedes las tienen también en la presentación que se ha compartido en el aula virtual, y creo que eso es todo. Muchas gracias.